Por esa razón le pusimos el tema de la película de James Bond para poder avanzar. Voy a cambiar las diapositivas ustedes o las cambio yo, perdón. Sí. Hay un umbral. Un umbral es decir, hasta cuánto podemos avanzar o cuánto no podemos hacer. Y el problema del umbral es que no tenemos mucho conocimiento sobre lo que pasa en la cadena descompresiva, como les decía el doctor Andrés Rubiano. Esos umbrales van cambiando. Por ejemplo, en este paciente que tenemos aquí, con una craniotomía descompresiva tan grande, tan espantosamente grande, tenemos un monitor de presión intracraneana que está en la parte posterior y está 5 centímetros por abajo del hueso, del área donde se encuentra el hueso, y también se introduce. Entonces, este umbral diferente podría ser diferente del de otro paciente o de otro estudio. Es muy problemático poder decir hasta cuánto cómo puede ser útil. Por esa razón, hay que empezar. Primero tenemos que definir un nivel de presión intracraneana. Es heterogéneo el límite. Lo tenemos que establecer nosotros mismos. Yo puedo tener una lesión temporal en el paciente y esa lesión temporal está matándome porque ya tiene mialgias pupilar diferente del que tendría no 20 milímetros de mercurio como tal, sino 8 milímetros de mercurio. Con 8 milímetros de mercurio podría ser suficiente para poder decir que el paciente ya está grave. Entonces, el umbral va a cambiar de un paciente hasta el otro. El umbral conocido son 20 milímetros de mercurio, pero también depende de qué tipo de lesión tenemos. Yo he visto pacientes con grandes severidades en las lesiones y en los que la presión intracraneana ya no funciona, se compartimentaliza la presión porque se encuentra en la porción superior, una contusión, pero abajo el tallo se encuentra muy apretado. Es una situación de definir adecuadamente y eso se tiene que hacer desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista uniformemente. Tenemos una mejor definición del umbral cuando se inicia el monitoreo de la presión intracraneana previo a una craniotomía descompresiva. Esto quiere decir que antes de llevar a quirófano al paciente le pongo el monitor de presión intracraneana y luego ya voy a decidir conforme va subiendo cuánto está teniendo de elevación del paciente, que en diferencia cuando lo pongo después. Porque eso me permite comparar cómo estaba el paciente antes y cómo está el paciente posteriormente. Y esta situación es muy difícil de poder manejar. Muchos dicen, lo llevo a quirófano al paciente y lo voy a operar y voy a mejorarlo y voy a bajar la presión intracraneana. Para que otros dicen, bueno, ¿para qué te pongo el monitor si lo voy a hacer una craniotomía descompresiva? Y la craniotomía descompresiva ya no funciona porque después de una craniotomía descompresiva la presión intracraneana baja en un 70%. Entonces todavía hay ciertas indefinición. Ahora, el límite de la presión intracraneana va a ser dependiente del tamaño del hueco de la craniotomía. El doctor Godoy les mostró a ustedes varios ejemplos, varias gráficas, en donde el orificio no era lo suficientemente grande para poder manejar al paciente y evitar los vectores de presión intracraneana. Fundamentalmente, esto es lo que hace que el umbral no sea bien establecido. Es decir, el tamaño de 25 centímetros cuadrados, de 14 por 12 que tenemos, podría ser no tan útil. Y además, hay otra serie de factores que influencian los problemas, que son metabólicos, mecánicos, sistemas del monitoreo, características inherentes del trauma y del paciente. Por darles una idea, si ustedes hacen la craniotomía descompresiva, uno de los principales problemas que hay es el efecto de presión del medio ambiente. Ya no está el cráneo directamente protegido por la cáscara del hueso, sino quien va a hacer efecto va a ser la presión barométrica. Si la temperatura del paciente sube o si la temperatura del cuarto es importante, digamos de 25 agradables te va subiendo la temperatura y el paciente tiene 36, el efecto va a ser mayor todavía. La presión barométrica va a pegar más. Eso lo sienten cuando tienen calor. El cerebro se protege por el hueso, entonces la presión intracraneana en esa zona va a ser mucho mayor. Entonces, ¿cómo establecer un umbral también? Entonces, es ciertamente complejo. Entonces, tenemos que pensar en que si lo hacemos mal, puede matar al paciente. Y por esa razón, estamos viendo tamaños. Por ejemplo, Jorge, la persona que les habló hace un momento, esta diapositiva es de él, nos decía que teníamos que hacer 18 y hasta abajo, en el lóbulo temporal, hasta la porción más inferior. 14 por 12 centímetros para poder tener una evidencia. Esa sería la contraria. Hay un estudio que se llama DECRA, del que habló alguno de los médicos, que sería una craniotomía hecha en la que se roba el seno sagital superior, se corta y se hace lo suficiente incisión frontal para lesiones difusas muchas veces. Esta es una craniotomía descompresiva frontal. Entonces, la presión intracraneana está determinada cuando hay una craniotomía descompresiva por la presión atmosférica, por el contenido del volumen intracraneal. La presión atmosférica barométrica va a cambiar notablemente, vamos a ver más gráficas adelante, y por el volumen del contenido intracraneal,
por las presiones hidrostáticas determinadas por el efecto de la gravedad y el peso sobre la masa. Esto quiere decir que las zonas inferiores del cerebro tienen más presión, porque el edema se incrementa al poner la presión barométrica en efecto de un hueco. Las porciones más inferiores del cerebro van a pesar más y el edema y la presión intracraneana va a ser mayor en la parte más baja que en la parte más alta. Entonces, también tenemos estos problemas para identificar el umbral. Y además, otro de los componentes es la elastancia del cerebro. La elastancia del cerebro, es decir, cuánto tolera lo suficiente de volumen para que se incremente la presión arterial media. Si el volumen, con el incremento en el volumen de 3 mililitros, la presión arterial media, la presión pico, se dispara muchísimo, ese paciente tiene problemas de complacencia de elastancia. Tiene que hacer una lesión, tiene que estudiarse en cuánto es la elastancia. Entonces, todos esos factores intervienen. Y entonces, tenemos notable influencia de la presión barométrica, de la gravedad del peso, y se va a enmascarar la elastancia e influye la presión hidrostática. La confiabilidad de la presión intracraneana no va a disminuir, no obstante el patrón trifásico de la onda de pulso se va a alterar. Cuando nosotros ponemos monitores de presión intracraneana, tenemos un patrón de ondas, ¿sí?, muy clásico, que tenemos esta forma de las ondas. Tenemos el P1, que sería P1, el P2 y el P3. Pero cuando no, hace poco hubo una chica cubana que la castigaron, tenemos un patrón de esta manera, ¿sí? Entonces P1 queda aquí, P2 queda en este lado y P3 queda aquí. Ese patrón alterado se va a perder con el hueco de la carotidea descompresiva y va a ser una onda en la que solamente ya no hay ondas trifásicas identificables. Entonces la onda de pulso, que es un parámetro de medición de la confiabilidad del monitoreo, lo van a perder también, ¿sí?, por varios factores que les comenté ya. Esos factores se están alterando. Entonces la pregunta siguiente sería, por ejemplo, aquí en este paciente que tiene un hueco en la parte superior, vamos a ver la siguiente diapositiva, el hueco, él es un paciente que tiene efectos de la presión barométrica. Vean el hueco, cómo se hunde, cómo está hundiendo su cerebro, ¿sí? Entonces es un paciente ya recuperado, pero con severos deterioros en la medición en cuanto a la presión intracraneana. En este caso clínico que tienen aquí ustedes, están apreciando cisternas, mejores cisternas aquí, ya hay mejores cisternas, después de una lesión difusa, y tienen una gran craniostomía descompresiva. Y lo vamos a ver enseguida. Aquí tengo un patrón pulsátil, ya no hay la gráfica siguiente de 13 milímetros de mercurio. Es un paciente que tiene hipotermia y tiene un catéter al bulbo de la yugular en forma continua, que me está diciendo que tiene 93 de la oxigenación. Es un patrón de hiperemia, totalmente. Entonces es un paciente que tiene severa pérdida del consumo, ya no hay consumo suficiente de oxígeno. Está teniendo, a pesar de los cambios en la autorregulación vascular, en la complacencia cerebral por el aumento de la craniostomía descompresiva, el paciente tiene severo deterioro por la inferencia de lo que está ocurriendo. Entonces, si yo no tuviera esos monitores, no me estaría dando cuenta de lo que tiene el paciente y me iría confiado a casa en que ya mejoré el paciente. Vean el cráneo, donde es el cráneo, el tamaño de la craneotomía, donde se encuentra el monitor y la cinta para que nos mide el BIS también. Vean la morfología de la curva, totalmente plana, ¿sí? Ya no hay el patrón trifásico, con 13 milímetros de presión de mercurio. Entonces, la pregunta entonces es que, ¿cuál va a ser el mejor umbral? ¿La onda de pulso, la presión intracraneana o el metabolismo? Y vienen más, todavía nos falta considerar otros umbrales, que será electricidad. En las siguientes gráficas vamos a ver. Con 16, regreso aquí, con 13, o con 16, ya que ya está subiendo la presión. Está subiendo. El paciente lo empiezan, dense cuenta en la gráfica, 34,6 de temperatura, ¿sí? Y al empezar a recalentar al paciente, empieza a subir la presión. Entonces, aquí no hay patrón trifásico, pero sí hay un cambio importante de la temperatura, y esto me está diciendo que va habiendo problemas en el paciente, a pesar de que esté la presión intracraneana normal. La que me está dando el problema del umbral será la temperatura, porque ya habiendo cambios en la morfología de la onda de pulso. Esto es un paciente que tiene severos problemas. Ahora con 23, pero ya recalentado el paciente tiene 38,4 de temperatura. Entonces es un paciente que está peor todavía, porque lo recalentaron rápidamente. Al irle quitando la hipotermia, la hipotermia es una herramienta que me permite valorar al paciente, bajar el metabolismo, pero lo compenso rápidamente al paciente, el cerebro no tolera y me está subiendo el patrón, me puede confundir. Entonces los umbrales
son definidos no solamente por el número de presión intracraniana, sino por la correlación de todos los parámetros. Y acá tenemos 93 en el consumo, entonces el mismo paciente. Ahora veamos el efecto de la presión barométrica. Aquí tenemos la presión intracraniana, estamos viendo 10, 20, 30, aquí tenemos los días de evolución y ahora tenemos que medimos 3 presiones. La presión atmosférica del aire y cuando rebasa 10.10 de la presión barométrica, ¿sí? Porque esto se mide en kilopascales, 10, 12, con el calor que hay en el medio ambiente y viene el factor de compresión, se empieza a salir el cerebro a través del cráneo, empieza a subir. Aquí hay medidas la presión epidural, la presión barométrica y la presión tisular del tejido. Son diferentes. ¿Cuál de las 3 voy a establecer? ¿Sí? Para el umbral. Aquí me está dando casi 80 y cuando la presión barométrica me está subiendo, ¿sí? Hay problemas y viene un factor de compresión y extracción del cerebro hacia afuera y más cuando el orificio es menor. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos datos para que la es compresiva. Primera pregunta, ¿es un cráneo cerrado o es un cráneo semicerrado? Es un cráneo abierto que tiene una categoría compresiva. En el cráneo cerrado, el canal auditivo es el punto cero. En el cráneo abierto se toma el corazón. El nivel del corazón. El nivel del corazón, ¿por qué? Porque ya es el efecto de la presión barométrica que tengo. Entonces voy a poner mi transductor, lo voy a poner a la altura del corazón. Si es un transductor de los que sirven para medir la presión arterial media, un sistema hidráulico, pero no un sistema de camino de fibra óptica o un sistema computarizado, es diferente el efecto, ya no hay el efecto de estarlo midiendo. Entonces, tenemos aquí que el cráneo cerrado, el sistema parenquimal, es útil, y en cráneo semiabierto, para evitar el efecto de la presión barométrica, yo tendría que poner un catéter ventricular, intraventricular, que sería más confiable. Es diferente ponerlo en el tejido afuera, mejor, más confiable, para evitar el efecto de la presión barométrica. Entonces, en el cráneo cerrado se compartimentaliza, y aquí en el cráneo semicerrado se pierden los gradientes por el peso y por la gravedad. Aquí no hay efecto de la presión barométrica, y aquí sí hay influencia de la presión barométrica en cuanto sube la temperatura del paciente. En el peso similar en el tejido, el peso puede ser similar, pero aquí el mayor peso es en los tejidos basales. Aquí no hay afección por la rotación por el peso. Si aquí ustedes van a rotar a su paciente de la cabeza de lado, el cráneo que está más dependiente de la cama es el que más aparece. La presión intracraniana va a ser mayor de ese lado. Cuando lo rotan al paciente, pueden ver ustedes cómo se incrementa la presión intracraniana cuando tienen cráneo semicerrado. Y eso les va a dar una interpretación de lo que están haciendo. Ahora, esta se mide en kilopascales, el cráneo cerrado, y arriba de 10.10 kilopascales hay la fuerza de compresión, sin influencia por el mal tiempo, y aquí el mal tiempo expele el cerebro hacia afuera del cráneo. Aquí los umbrales establecidos son hechos en un metaanálisis. Veamos en el metaanálisis cuántos autores tenemos. Y veamos la craniotomía antes, 23, cómo cambió inmediatamente a 35. 37 se bajó hasta 11. Entonces, y aquí estamos viendo, después, de 29, cayó a 11, y de 20 cayó a 4. La problemática de hacer metaanálisis es que no estamos viendo la curva de evolución de los pacientes. Son mediciones hechas en una ensalada, por ejemplo. No te dicen al día primero o al día tercero, como lo dijo el doctor Rubiano, que hay cambios metabólicos diferentes en diferentes etapas. Simplemente se juntan los datos. Y es cierto, en todas las evoluciones, aquí hubo disminución de la presión intracraniana antes contra después. Por eso el metaanálisis me está diciendo que la craniotomía descompresiva sirve para curar la presión intracraniana. Sin embargo, el pronóstico es el otro factor que tenemos que tomar en cuenta. Cuando llevamos reduciendo los valores de presión intracraniana después de las 24 horas o después de las 48 horas, ya hay menos estudios, menos datos. No obstante, sigue disminuyendo y en algunos ya no disminuye. Ahora, ¿de qué depende que disminuya la presión intracraniana a las 48 o a las 72 horas? Pues depende fundamentalmente, lo vamos a ver enseguida, pero aquí estamos viendo una gráfica del estudio DECRA, salió publicado en abril del 2011. Con grandes problemas el estudio DECRA se publicó. Alguno de los autores dijo que no se debía publicar este estudio, pero lo interesante de esto es que sirvió para ver cuánto bajaba la presión intracraniana con un seguimiento en muchos pacientes. Están viendo que al hacer la estandarización de los dos valores y que en el tiempo de inicio cero del deterioro del paciente hubo una caída en la presión intracraniana inmediatamente comparados contra los cuidados intensivos normales. Aquí es
sin craneotomía y aquí es con craneotomía. Hay una caída, pero veamos eso como interrogante. Ahora veamos aquí. Cuando ya tenemos un grupo de pacientes seriados y no una ensalada de datos, lo que estamos viendo es que la craneotomía descompresiva inmediatamente baja la presión intracraneana y que en el transcurso de las horas vuelve otra vez a subir la presión intracraneana. Entonces el curso de lo que tenemos aquí, cómo se encuentra, por eso muchos de los autores en el metaanálisis no ofrecen todos los resultados. Aquí estamos viendo sin craneotomía descompresiva y aquí con craneotomía descompresiva cómo cae y luego vuelve a subir. ¿De qué depende eso fundamentalmente? De las diferencias en el tamaño del hueco. Si ustedes ven una craneotomía descompresiva pequeña, inmediatamente sospechen, con cisternas perimesencefálicas borradas, ese paciente se va a poner en horas mal. Oye, neurocirujano, fíjate lo que está pasando. ¿Y cómo lo pueden sospechar? Tocan ustedes su cerebro, ven que se empieza a bombar. Sin embargo, otro de los efectos que puede tener es que con el borde del hueso, el cráneo se empieza a necrosar. Se va perdiendo el cráneo que está alrededor y se va abombando. Entonces, lo primero que hago cuando llega el paciente posoperado de quirófano, por cualquier patología, es tomo mi mano, son 27 centímetros mi cuarta, tantos centímetros y lo miden, o con su reglita. Tengo la sospecha que en pocas horas este paciente va a estar peor. Si hubo cisternas borradas, si hubo un hematoma importante que no se compensó. Hueco chiquito, avisen inmediatamente. Tengan en cuenta, va a haber problemas en el paciente. ¿Y cómo lo van a demostrar? Porque posteriormente va a ir subiendo la presión intracraneana en los días siguientes. Ahora, otro de los factores de las ensaladas es el tiempo quirúrgico de la atención. Algunas de las publicaciones de Andrés o de otros de los autores que van a ver es que en las primeras 6 horas el paciente tiene un pronóstico sensacional después de craneotomía descompresiva. Cuando va pasando el tiempo de atención, el pronóstico del paciente va siendo peor. Lo mejor en relación al pronóstico de una craneotomía descompresiva es cuando operan lo más temprano posible. No a los cuarto día, como les presentó Daniel, cuando ya lo vieron elevado el problema, porque ya pasó la oportunidad del cerebro de lo que están ocurriendo. Y luego, otro de los problemas es que hay diferentes severidad de lesiones. Las ensaladas de datos muestran axonal difusa, hematomas, y muestran diferentes tipos de patologías, no una sola etiología. Y hay diferentes técnicas en esta razón. La presión intracraneana en los pacientes con gran craneotomía fue reducida del 77%. Todo eso bajó, mientras que la presión intracraneana en los pacientes con una pequeña craneotomía solamente se redujo un 44% la presión intracraneana. No esperen a que vuelva a subir la presión intracraneana. Ahora, para poder establecer los umbrales, ustedes tienen que tomar en cuenta, primero, antes de hacer la craneotomía descompresiva, corregir todos estos factores. Optimizar la volemia, tener el CO2 con temperatura normal, estar el paciente bien sedado. Si no hacen estos factores, no van a poder decidir. Pero hay el otro esquema, en el que el paciente llega y lo que hago de entrada, primero, es hacerle la craneotomía descompresiva, porque el paciente sé que se va a deteriorar. Ese esquema todavía no está bien identificado bajo evidencias. No puede hacerse el diagnóstico de craneotomía descompresiva refractaria hasta después. Estos son los estudios clínicos en donde el umbral de la presión intracraneana en la craneotomía descompresiva. Y dijeron, aquí están los autores, y están viendo el umbral 30, 20, 30, 20 milímetros de mercurio con cada gráfica diferente de lo que está ocurriendo. Los años y el tiempo de lesión. Entonces, el estudio de ECRA que tenemos aquí me dijo que la hipertensión endocraniana refractaria en la presión intracraneana espontánea por más de 15 minutos o intermitente dentro de un periodo de 1 hora a pesar de medidas del primer nivel. Y el estudio Rescue, que ya la semana pasada se terminó, se colectaron cerca de 400 pacientes de diferentes partes de Europa, incluso de Perú, de otros estudios, dice, si a pesar de medidas de primero y de segundo orden, la presión intracraneana se mantiene por arriba de 25 milímetros de mercurio entre 1 y 12 horas. Vean la diferencia de los criterios en los umbrales establecidos. Este estudio Rescue se está continuando, ya va por el Rescue número 2, ya lo van a empezar. En pocos días van a haber publicado el estudio Rescue, ya terminaron el estudio, todavía no nos dan la información, pero aquí la diferencia es ver si el paciente con craneotomía descompresiva le iba mejor que al paciente que no le hicieron craneotomía descompresiva. Cuando no tenemos armas, lo que tenemos que hacer es juntar muchos pacientes. Esta dirección de internet que tienen aquí ustedes nos ha permitido a los estudios. El autor de este trabajo ha recibido cerca de $20 millones para hacer esta investigación. Y lo que está haciendo es comparando datos, Comparative Effectiveness Research. Esta redirección que tienen aquí, pueden bajar la base de datos que hay. Y vean que dice drenaje, con menos de 100 minutos al día,
Esa es la forma de seguimiento de un paciente que quieren estandarizar. Y con estos datos tratan de buscar qué grupos sí son susceptibles de comparar y quiénes no son susceptibles de comparar. Esto es por la complejidad de los estudios que plantean la pregunta de si los ensayos clínicos basados en una hipótesis reduccionista, a esto se refiere a que simplemente es una pregunta, ¿mejora o no mejora? Pero eso no va a resolver el problema, porque simple y sencillamente hay muchos datos del paciente que no son tomados en cuenta. Por esa razón, como esta clínica que tienen aquí, estas maniobras que tienen aquí, se está utilizando esto que se llama Comparative Effectiveness Research prioridades en esta dirección. Entonces pueden bajar de ahí la base de datos que tienen ustedes. Les decía en cuanto al tiempo, el doctor que acaba de hablar de Jorge Paraños, estos son sus resultados. En las primeras craneotomías descompresivas, aquí dice buenos o mal, les va mal o les va bien. Las primeras horas les va mejor a los pacientes y posteriormente el pronóstico de los pacientes se pone peor en cuanto en mayor tiempo los operan. Son los resultados de él. Estos resultados coinciden curiosamente con los resultados de los que publica un autor que se llama Randall Chestnut. Y aquí dice dentro de las 48 horas. Y lo curioso es que estos resultados coinciden también con los resultados que tiene Andrés Rubiano, aunque sean pacientes tomados en otro lugar. Otro autor brasileño que se llama Miguel Gidici, Miguel opera pacientes en las primeras 2 horas y tiene mejores resultados que cuando lo hace posteriormente y va incrementando la problemática de los pacientes y tiene menor pronóstico en los pacientes. Un protocolo basado en el de Andrés Rubiano dice lo siguiente: pacientes con menos de 50 años de edad, pacientes con alteraciones en la oxigenación, como lo presentó anteriormente, y nos está diciendo que serían pacientes en los cuales no tienen traumas asociados, como abdominales, torácicos, es decir, son pacientes que no tienen factores de lesión secundaria agravados. Entonces, la idea es que esta información les pueda ser útil y estamos viendo que sea en las primeras 12 horas. ¿Sí? Entonces, ya estamos teniendo cierta información. Se parece esta realidad de Colombia a la que tenemos en México. Lástima que no tenemos datos colectados para poderlos comparar. Y aquí estamos viendo diferentes tablas de pronóstico. Pronóstico, Glasgow Outcome, el 4 a 5 es el paciente que sobrevive y el paciente que se muere es el paciente con Glasgow 2 a 3. Y vean ustedes, aquí es 45, 71, 68, 61. O sea, pareciera entonces que me están diciendo que la craneotomía descompresiva hecha en forma temprana sí puede servir. Entonces, hay muchas coincidencias. Otro de los umbrales que se están utilizando es el utilizar el Doppler transcranial. Vean aquí este trazo. Aquí se pinta, como les puso Daniel, se pinta de anaranjados y aquí se empieza a pintar, todavía no hay un buen trazo, técnicamente hablando. Cuando se empieza a pintar de anaranjados, hay datos de que está técnicamente bien tomado el flujo, la velocidad del flujo. Pero cuando la presión intracraneal empieza a incrementar, ya se pierden la información que estamos viendo aquí, sistólica y diastólica, y simplemente hay el pico sistólico. Lo malo del Doppler transcranial, para establecerlo como umbral, es que es tardío. El efecto del Doppler transcranial en su medición no va de la mano contra la presión intracraneal. El efecto en la compresión que tenemos va perdiéndose. Aquí la presión intracraneal, el flujo está cayendo y está en 52 de como estaba, y aquí ya se perdió totalmente, ya solamente hay una espiga de entrada sistólica de lo que tenemos. Colocando el transductor a 55, tenemos una velocidad media de 27 y en la previa teníamos 31, y en la previa no está, pero tenemos una velocidad aceptable normal. Este es el cambio por Doppler transcranial. Entonces, establecer un umbral tampoco es útil. Y aquí al final ya nomás tenemos pequeños picos de entrada sistólicos, ya no hay la diástole de compensación posterior. Ya tenemos una evolución posterior. Aquí lo que estamos viendo son los cambios en la velocidad del flujo expresados, antes y después de la craneotomía descompresiva. Tenemos una velocidad preoperatoria de 42 y el flujo se incrementa notablemente hasta 125. Este es utilizando el Doppler transcranial como medida del umbral. Ya no es tan útil el flujo sanguíneo cerebral, la medición de lo que está pasando en el paciente. La velocidad deja de ser un parámetro útil. Si yo le pongo el transductor al paciente, yo voy a tener estas velocidades basales, y conforme va cambiando la evolución del paciente después de la craneotomía descompresiva, el flujo se incrementa, y es solamente un artefacto, no es una medición real porque ya no tengo hueso. ¿Sí? Entonces, el Doppler transcranial pareciera que no sea tan útil. Y aquí lo vemos en la evolución. Esta es la craneotomía descompresiva. En la evolución, es la velocidad del flujo. Vean cómo va subiendo la presión intracraneana, cómo cambiaría.
se empieza a decaer el flujo. Esto estamos hablando que empieza a caer entre 20 y 30 el flujo sanguíneo cerebral cuando sigue incrementando la presión intracraneana. Aquí, este sería mi umbral, tomándolo como tal, pero ya posteriormente, si no mejora el paciente y le pongo el Doppler transcraneal, el flujo se va a incrementar, y aquí no mejoró el paciente, se decrementa el flujo. Entonces, otro de los resultados que tenemos, que podemos correlacionar para tomar el flujo, es monitorizando bulbo de la yugular. Aquí tenemos contra el índice de pulsatibilidad, ¿sí?, que se está demostrando, y observemos ustedes, el bulbo de la yugular, acuérdense que el catéter es este, se tiene que poner de la segunda cervical hacia arriba, ya es útil. Este catéter está más pasado, esto es un error, pasar un catéter hasta los senos, hasta el seno transverso que tenemos acá, porque me va a dar problemas de obstrucción. Se me va a tapar el seno, va a producir trombosis. Entonces, por eso se los grafico. Lo que estamos midiendo aquí es cuánto hay de relación entre la presión de perfusión cerebral y la saturación del bulbo de la yugular, en la correlación. Lo vamos a ver aquí en esta gráfica. Y esta gráfica aquí todavía tiene otro artefacto diferente. Tenemos una caída en la presión. ¿Te acuerdan que les dije presión tisular de oxigenación? Se mide con dos técnicas actualmente, una que se llama quenching y otra que se llama Lycox, oxígeno tisular. Al incremento en la presión, la presión intracraneana, viene un incremento en la saturación del bulbo de la yugular y viene un decremento en la oxigenación tisular. ¿Sí? Aquí está viendo un dato diferente de este dato contra lo que tenemos aquí. Aquí esperaríamos que subiera la saturación del bulbo de la presión tisular de oxigenación. Lo que pasa es que aquí los catéteres están puestos uno en un sitio y otro en otro sitio contrario. Se deben poner los catéteres yugulares y de oxigenación tisular en el mismo hemisferio, no en el hemisferio diferente. Entonces, aquí está diferente el efecto que tenemos. Y en cambio, cuando ya hay una correlación aceptable, lo estamos viendo aquí. Esta es una descompresión, una niña de 15 años, ¿sí?, de edad, que tiene lesión cerebral y tiene un problema de edema cerebral maligno. Esta gráfica me muestra a mí lo siguiente. Tenemos la presión intracraneana, la presión arterial media, la presión de perfusión cerebral y la presión tisular de oxigenación. Entonces, observen ustedes, conforme la presión intracraneana incrementa, la presión de perfusión cerebral se viene hacia abajo, aquí están en terapia intensiva, y la oxigenación está en 5. Conforme liberamos los efectos de la lesión rostrocaudal, va incrementando la oxigenación tisular y mejorando la presión intracraneana que se viene hacia abajo. Y ya se quitan las catecolaminas. Cuando la dura se corta, hay un incremento inmediato en la oxigenación al hacer la craneotomía descompresiva. Aquí está el cráneo abierto. Al cortar la dura madre, en ese momento viene un incremento en la oxigenación importante y aquí se quitan las catecolaminas. Es el efecto del metabolismo monitorizado a través de oxigenación tisular. Lo vemos en la gráfica, muy bonito, muy apreciable. Ahora, otra de las formas de poder establecer un promedio de los cambios sería antes y después, en cuanto al pronóstico que tenemos en el paciente. ¿Sí? Esta es la oxigenación tisular. Sería después, se incrementa la oxigenación, esto sería antes de la cantidad descompresiva. Entonces, nuevos umbrales establecidos por otras técnicas serían con potenciales evocados. Los potenciales evocados me están hablando más de lo que se puede conseguir porque tenemos la forma de entrar a la base del cerebro y poder decidir qué vamos a hacer en el paciente en base a los cambios eléctricos que tiene el paciente. Este autor, Minoru Shigemori, modificó esa tabla y puso los potenciales mesencefálicos, se llaman AEBR, con niveles de umbral y los clasificó de esta manera: normales, esta es la segunda onda que se ven potenciales, la onda 3, la onda 4, y aquí sería la información que me da cuando va cambiando en los potenciales eléctricos del paciente. Esta información, a ver si cambia, me está diciendo aquí que al agruparlos, con el incremento de la presión intracraneal disminuyó la presión de perfusión cerebral, y esto es proporcional a la alteración de los potenciales evocados. Va habiendo cambios en las ondas que van correlacionando. Entonces agrupó de esta manera la información y como tal, el potencial evocado fue una forma de establecer la alteración en el umbral de la presión intracraneana. Entonces aquí estamos viendo la presión intracraneana y habiendo aquí mayor deterioro. Esto sería en 20 milímetros de mercurio. Por lo tanto, metabólicamente hablando, eléctricamente hablando, Doppler transcranial hablando, tenemos puntos en los cuales los umbrales
metabólicos, eléctricos o mecánicos correlacionan con el deterioro del paciente. Tenemos información que nos dice, si el paciente tiene catatonia descompresiva, puede particularmente beneficiarse de este tipo de cirugía. En lesiones torácicas, esto va en contra de lo que dice Andrés Rubiano. Andrés Rubiano dice que el paciente no debe tener lesión torácica. Sin embargo, en la experiencia de Jorge me está diciendo que se va a beneficiar el paciente de la catatonia descompresiva, o que tenga lesiones pulmonares, o que tenga disfunción renal o hepática, o que tenga trastornos en la coagulación. Hay que corregir todo esto para poder pasar a la catatonia descompresiva del paciente. Otra de las situaciones que tenemos es que vamos a utilizar hipotermia. ¿Se dieron cuenta cuando el paciente lo fuimos recalentando cómo fue cambiando la presión intracraniana constantemente? No la morfología, pero sí, entonces son situaciones especiales a tomar en cuenta. Sí, tenemos aquí una catatonia descompresiva. ¿Quiénes son los mejores candidatos? Glasgow de 6 a 8, aquellos pacientes que tengan, como puede ser profiláctica o terapéutica. El tiempo ya lo estuvimos viendo que debe ser menor, a él dice 24 horas, Andrés decía menos de 12 horas, ¿sí? Y estos son los resultados a largo plazo. Ahora, la relación es, ¿hay costo-beneficio? ¿Se mejora el paciente? Esto todavía no es una evidencia plena. Nos falta estandarizar nuestros datos. Los umbrales han estado de alguna forma mal establecidos para poder decir, bueno, eso es lo que esto pueden encontrar, el diplomado de 2013, y lo pueden bajar. Muchas gracias.